Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, a continuación tengo el honor de presentar la ponencia marco de este congreso al señor decano Marino Alduán Guerra, que, bueno, como todos bien conocéis, es un hombre comprometido con lo social, con la educación, con la ciudadanía más desfavorecida. Su cara más humana y comprometida, su involucración en estos proyectos sociales y educativos nos ha dado una acogida muy cálida a este proyecto de la gira, con lo cual estamos muy agradecidos. Y esa apertura que él tiene a estas visiones de cambio, como bien ha dicho en esta presentación, como que no tiene que quedar en saco roto ni predicar en el desierto. Para mí es un gran honor presentarle en esta ponencia marco y, bueno, destacar su implicación políticamente hablando, profesionalmente hablando y, sobre todo, desde su ámbito más personal. Nada más, damos paso a esta comunicación, esta ponencia marco titulada La educación, la gran oportunidad para la infancia del siglo XXI. Adelante. Muchas gracias, Soledad, y vamos a compartir familiarmente algunas de las reflexiones que hemos planteado. Y damos la bienvenida a don Marco Marchioni, que también nos va a acompañar durante esta tarde. Vamos a ver. Yo quisiera responder en esta ponencia marco a 3 preguntas. La primera, a lo largo del comentario, y que en cualquier momento, si hiciera falta, entraríamos en un coloquio. La primera es que si tiene sentido hablar de pobreza en la sociedad aparentemente del primer mundo en la que vivimos. En segundo lugar, ¿qué consecuencias directas tienen sobre la infancia como gran colectivo vulnerable? Y en tercer lugar, preguntarnos si la educación, en una visión amplia y global, tiene respuestas para la situación de la infancia empobrecida. Serían las 3 cuestiones que a mí me gustaría introducir en este coloquio y, si es posible, después ampliarlo o completarlo con las reflexiones que ustedes nos planteen. En primer lugar, recordar algunos elementos que estoy convencido que todos quienes estamos en este auditorio lo recordamos, pero que es conveniente fijar cuando hablamos de pobreza, de qué estamos hablando en el año 2016 del siglo XXI, para poderlo después relacionar con el drama. Les adelanto, la situación en el Estado español de la infancia es una situación gravísima, a la que no se está respondiendo con un mínimo de dignidad y con un mínimo de eficiencia. Tenemos el 4.º mundo en nuestra sociedad y estamos hablando hoy en Las Palmas de Gran Canaria, y en Canarias con más razón, porque estamos, desgraciadamente, a la cabeza de todos los indicadores de marginación infantil que pueden científicamente medirse. Por tanto, en esta universidad no podemos estar cómodos, porque esta universidad está situada en una isla donde el 35% de nuestros niños y de nuestros jóvenes carecen de los recursos básicos para ser personas. Es decir, más de 1 de cada 3. Y es lo que yo decía antes en el saludo inicial. No es tolerable una sociedad que se dice al mismo tiempo democrática, que el 35% de quienes
no han participado en la organización de esta sociedad, como pueden ser las personas adultas, que se podría decir, de alguna manera, los adultos hemos participado, consentido, construido la sociedad que no nos gusta. No, estamos hablando de quienes los hemos invitado a un supuesto festín en el que no hay ni mesa, ni platos, ni comida, porque ellos no decidieron ni nacer donde nacieron, ni estar en las familias que están, ni en la sociedad que están. Por tanto, estamos hablando de que el 35% de nuestros niños y de nuestros jóvenes, de nuestras niñas y de nuestras jóvenes, están en una situación que, de acuerdo con Eurostat, son personas que carecen de recursos materiales, de recursos sociales y de recursos culturales básicos, limitados, que los excluyen de un modo de vida razonablemente aceptable y medianamente digno. Estoy diciendo que el 35% en Canarias y 2.600.000 en el conjunto del Estado español carecen de derechos y de recursos básicos para desarrollarse como personas. De aquí podríamos sacar multitud de conclusiones. Es decir, aquí hay un incumplimiento anticonstitucional, manifiestamente. Aquí hay una violación de derechos humanos fundamentales. Aquí hay un atentado a los elementos éticos y morales de cualquier sociedad democrática y tendría que ser objeto, igual que después hablaremos del caso de educación, de un pacto de Estado que impida el empobrecimiento, la exclusión y la disminución brutal de derechos de este colectivo. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de quienes no tienen lo mínimo para vivir y que no pueden ejercitar sus derechos y no pueden ser ciudadanos y ciudadanas. Que como todas y todos sabemos en esta sala, ciudadanos y ciudadanas son quienes pueden efectivamente disfrutar de los derechos formales que esta sociedad formalmente democrática les concede y les otorga. Desde mi punto de vista, esta situación incumple todas las normativas internacionales, todas las normativas del máximo rango a nivel europeo y, por supuesto, a nivel estatal. La pobreza infantil es una situación genocida, porque está anatematizando, excluyendo de una manera sistemática a millones de personas del disfrute de derechos fundamentales. ¿Por qué entiendo que estamos ante una situación gravísima? Primero, porque la pobreza infantil condena a niñas y niños y a jóvenes a una exclusión prematura, cuando no han tenido ninguna oportunidad de participar en la sociedad, de exigir, de reclamar, de negociar, de integrarse. Sin tenerlos en cuenta, hay una estigmatización, hay un etiquetaje que los excluye de la dinámica social. Se produce la pobreza infantil en una acción sobre inocentes. Alguien me puede decir, es que todas las pobres y los pobres son inocentes. Ciertamente, pero es que la situación de una pobreza con quienes no han tenido capacidad de decidir, ni de defenderse, ni de pelear, ni de intervenir, ni de votar, ganando o perdiendo. Estamos hablando de una intervención claramente limitante sobre personas inocentes. La pobreza infantil, en tercer lugar, significa una exclusión de efectos prolongados. Con frecuencia, el daño en la salud,
el daño intelectual, el daño moral, el daño psicológico que se produce de los 0 a los 10 años pueden ser irreversibles. Con lo cual estamos condenando por acción o por omisión a millones de niños y niñas a una vida de tercera o de cuarta categoría. Estamos en cuarto lugar cuando hablamos de pobreza infantil, de daños de muy difícil reparación. La psicología nos enseña de los impactos en el desarrollo lingüístico, de los impactos en la autoestima, de los impactos en la inteligencia emocional, de los impactos en la capacidad de intervenir socialmente cuando eso no se ha enriquecido, no se ha estimulado convenientemente en los primeros 5 o 6 años de vida. Daños de muy difícil reparación. El déficit de estimulación social, cultural, cuando no en salud corporal, son déficits en muchos casos que están produciendo una enorme limitación en el progreso y en el desarrollo de esas personas. Amigas y amigos, doy clase en este momento en la universidad. Con frecuencia, las situaciones de dificultades en el progreso académico, de dificultades en el éxito académico, de dificultades de superación de los retos que la universidad supone, tienen que ver o por situaciones económicas que les complican el progreso académico o por situaciones emocionales, afectivas, intelectuales que se han generado por impactos de la experiencia de esos universitarios o universitarias en los primeros 10 años de vida. Y yo me emociono cuando veo respuestas resilientes de chicos y chicas que, a pesar de esa familia desestructurada en la que crecieron, a pesar de esa insuficiencia alimentaria que padecieron, a pesar de esa vivienda insalubre en el que se educaron, a pesar de esa anomía de pautas o de normas en el que se educaron, han sido capaces, con un esfuerzo a veces yo entiendo milagroso, de colocarse en la formación universitaria y ponerse en la pista de salida hacia un ejercicio profesional. Pero esos son los que llegan y con frecuencia los que sufren, porque se ven inconstantes y no saben de dónde surge esa inconstancia. Se ven desconcentrados y no saben de dónde viene esa desconcentración. Se ven desmotivados o inestables y dicen, ¿por qué cuando a mí me gusta ser educadora social o maestro o maestra de infantil, por qué tengo estos vaivenes? Escarba y encuentra unas infancias difíciles, complicadas, insuficientes, limitadas. Cuando digo que la pobreza infantil es una pobreza genocida, es porque esta segregación reproduce la desigualdad social. Son pobres en un 95%, en un 98%, quienes han nacido en determinadas clases sociales, con lo cual la pobreza reproduce la exclusión, reproduce la división social. Entiendo que la pobreza infantil además se ensaña con un colectivo con una nula o escasa capacidad de respuesta. Repito que no estoy diferenciando entre las pobrezas aceptables y las pobrezas inaceptables. Estoy planteando que un adulto en situación de pobreza, en determinadas condiciones, puede encontrar recursos, puede encontrar organizaciones, puede encontrar medios para responder a esa situación. En otros casos no. Pero los niños y las niñas y los jóvenes empobrecidos prácticamente en ninguna situación pueden encontrar respuestas eficaces a la situación no deseada. Estamos, por tanto, ante una situación
gravemente injusta e injustificable. Si algún peso tiene la voz de la universidad, es recalcar que no es admisible que un modelo social produzca el daño y la limitación que estos datos que estoy compartiendo con ustedes generan. Un modelo social que genera 2.600.000 niños y niñas en pobreza es un modelo social inadmisible, que tiene que ser inmediatamente sustituido. En el caso de Canarias, con más razón, porque estamos ante el 35 o al 36% de pobreza. Segundo comentario, el segundo bloque que quería exponer con ustedes es que probablemente el término que mejor se ajuste a la situación que la estadística a nivel europeo, a nivel español y a nivel canario nos ofrece sea el de la exclusión social. Subirat nos dice que exclusión social es la privación por parte de la ciudadanía de derechos y libertades básicas para poder ser considerados y poder ejercer nuestros derechos humanos fundamentales. Dice el Consejo de Europa, en su reflexión en el año 2000, que exclusión social es la ausencia de oportunidades vitales que otros tienen. En el caso de Europa, en el caso español o en el caso de Canarias, que el 60% sí tiene y que el 40% no tiene. Exclusión social de estos niños y de estas niñas y de estos jóvenes es la imposibilidad o la dificultad de acceder a mecanismos de desarrollo personal o de inserción sociocomunitaria o a los sistemas básicos de protección social. Son personas que no están acogidas por los derechos fundamentales que teórica y formalmente nuestra sociedad les reconoce. ¿En qué? Pues prácticamente en todo. No se les reconocen, no se les garantizan derechos en su alimentación, en su crecimiento saludable, en la educación, en la vivienda, en el empleo de sus progenitores, en la estabilidad familiar, ni en unas relaciones sociales normalizadas. No estamos hablando, creo que ustedes lo saben, pero creo que en esta presentación debemos recalcarlo. No estamos hablando de una situación ni puntual, ni de un factor de los fundamentales para desarrollarnos como personas. Estamos hablando de una situación multidimensional. Estamos hablando de colectivos en una clara desigualdad. Hasta ahora igual no habíamos empleado la palabra. Una clara desigualdad que tiende a perpetuarse, porque no es un colectivo que tenga recursos de autodefensa. Desigualdad en libertades, desigualdad en derechos, desigualdad en resultados educativos, desigualdad en oportunidades y, a la postre, desigualdad en capacidades, porque las capacidades, como creo que todas y todos reconocemos, son elementos educables, construibles, progresivos, y no son fundamentalmente elementos innatos. Las capacidades son desarrollo de potencialidades. En unos ambientes se produce el desarrollo, en otros ambientes se matan esas oportunidades. La infancia, amigas y amigos, creo que no digo ninguna novedad, es el colectivo social más vulnerable, cuantitativamente y cualitativamente. El 35%, decíamos antes en Canarias, está en situación de pobreza. A nivel del Estado, estamos en riesgo de pobreza infantil de un 30%. Y no tiembla casi nada. Tiembla más el micrófono con lo que estamos comentando que la sociedad española ante esta realidad. Porque cualquier persona sensata tendría que decir,
Parlamento español, parlamentos autonómicos, 8.000 ayuntamientos en el conjunto del Estado, cabildos insulares. Pongámonos manos a la obra, con objetivos marcados, definidos. Pongamos recursos humanos, porque la pobreza no es una maldición bíblica. La pobreza es un resultado de un modelo social y económico. Con la riqueza que tiene el Estado español, y ni les cuento la Unión Europea, con el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y del Estado español y hasta de Canarias, siendo de las comunidades con mayor desigualdad, distribuyéndolo de otra manera, seríamos capaces de erradicar los elementos fundamentales de la pobreza. Con lo cual llegamos a una conclusión casi tan trágica como lo que les dije al principio, que estamos ante un colectivo grande y vulnerable, sino que estamos ante una realidad que se puede cambiar y no se quiere cambiar. Hablemos las cosas por su nombre, no se quiere cambiar, porque quien tiene más de lo que necesita no está dispuesto a compartir para que estos alrededor de 200.000 niños, voy a hablar ya de cifras más cercanas, en nuestras 8 islas hay 200.000 niños y niñas que están en situación de infraalimentación. Se ha dicho, igual ya estamos acostumbrados. Nuestros compañeros maestros y maestras en los colegios nos plantean que el 10% de los alumnos matriculados en los colegios públicos de Canarias, la única comida al día es la de los comedores escolares. Y por tanto, hay cientos de miles de niños y niñas que están en condiciones alimentarias insalubres, de viviendas indignas en estas condiciones. Canarias tiene un indicador que a mí me avergüenza. Estamos a la cabeza de las comunidades españolas con tasas de empobrecimiento infantil. Y no quiero que esta noche no durmamos, o sí, pero es que en el 2016 estamos peor que en el 2010. La crisis ha supuesto una regresión de todos los indicadores sociales y, obviamente, si hemos empeorado en dependencia, si hemos empeorado en sanidad, si hemos empeorado en listas de espera, si hemos empeorado en viviendas sociales, también hemos empeorado en pobreza infantil. Porque, recalco, estamos ante el colectivo más vulnerable en nuestra organización social. ¿Cuáles son? Porque estamos en la universidad para decir el retrato, el diagnóstico, la foto, pero para decir esto, si se quiere a nivel social, tiene arreglo. Esto tiene arreglo en la medida en que sepamos cuántos son, sepamos quiénes son, que lo sabemos, sabemos cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las líneas de intervención social que irían desde una perspectiva preventiva o de una perspectiva de transformación social cambiando estos elementos. Lo sabemos. Tenemos a las y los profesionales para intervenir en este cambio. Tenemos sociólogas y sociólogos, tenemos educadoras y educadores sociales, tenemos juristas, tenemos psicólogos y psicólogas, tenemos trabajadoras y trabajadores sociales, tenemos sanitarios, tenemos arquitectos que están comprometidos con esta realidad. Por tanto, tenemos el diagnóstico, tenemos las herramientas. Estamos ante un sistema social perverso que prefiere, el ejemplo que me puede valer, eso que vemos a veces en nuestros barrancos, se prefiere tirar los plátanos antes de que baje el precio. Pues ese es el ejemplo de nuestro modelo social. Preferimos tener un consumo en derroche de lujo innecesario antes que repartir y compartir para que estos ciudadanos y ciudadanas vulnerables dejen de serlo. ¿Cuáles son, a nivel científico, los 3 factores de riesgo que más deberíamos tener en cuenta? En primer lugar, las características del hogar. Es decir, las familias con hijos
Y las familias monoparentales son familias con mayor situación de riesgo de la pobreza. Y un modelo familiar tan diverso y tan cambiante como el actual necesita medidas de apoyo a la familia, a la diversidad de modelos familiares que hoy existen. Segundo factor de riesgo evidente es la situación laboral de los padres. Si en Canarias tenemos una situación de paro rondando el 35%, es evidente, no hace falta una ecuación matemática, sino una ecuación social. Con esas tasas de paro, donde el paro juvenil además está colocado en torno al 60-65% en el caso de Canarias, son fuentes evidentes de generación de exclusión social. Y el tercer factor a tener en cuenta para categorizar la pobreza son las transferencias sociales a favor de la familia y de la infancia. A partir del 2012, estas transferencias sociales, que son normalmente transferencias de las administraciones públicas en todos los programas sociales, se han reducido a la mitad. Desde el 2012 hasta hoy, todas las transferencias sociales para la infancia y para la familia se han reducido, en el caso especialmente de Canarias, a la mitad. No quería hacer un relato del terror. Quería hacer una reflexión que nos estimule, porque esto tiene arreglo. Fíjense ustedes si tiene arreglo que, por poquito que sea, los ayuntamientos, que son las instituciones más cercanas, que tienen programas de prevención y de intervención contra la exclusión social, consiguen datos interesantes de mejora, porque el diagnóstico está, la metodología está, los factores de riesgo están, los profesionales pueden estar, no siempre están porque los recortes en muchos casos los han dejado en la calle. Pero esto tiene arreglo y deberíamos colocarlo dentro de nuestras 3 prioridades sociales como algo innegable, como algo indiscutible. Para transmitirles un mensaje de esperanza, concluyendo con esta primera ponencia. Soy un hombre de educación y entiendo que la educación puede ser una herramienta decisiva para compensar, para remediar, para evitar esta fatalidad que es la pobreza infantil y juvenil. Entiendo que la educación tiene un papel regenerador que probablemente si yo escarbara en ese perfil o en esa biografía de los estudiantes que antes les comenté, en las que veía agujeros en su evolución que les repercutían en su desarrollo académico a su pesar, estoy convencido que en muchos casos encontraría experiencias educativas que compensaron, corrigieron, remediaron una situación que, si uno lo piensa fríamente, dice, esta chica o este chico está en la universidad por milagro. Mi análisis es que no hay milagro, que normalmente se ha producido una tarea educativa que les ha ayudado a rescatar o se han producido situaciones familiares que han evitado el colapso o la desesperanza en ese entorno. Por eso apuesto claramente en este triángulo de infancia, pobreza, por el tercer vértice, que es el de la educación. Pero no por cualquier educación, sino una educación con 5 adjetivos. La educación integral, la educación compensadora, la educación inclusiva, la educación personalizadora y la educación liberadora en los términos que Paulo Freire definió. Entiendo que la educación integral es aquella que incluye, sin duda, todo el desarrollo emocional, que atiende, faltaría más, los elementos cognitivos,
intelectuales, pero no los exclusiviza. Una educación integral que desarrolla corporal y de manera saludable al niño y al joven, que tiene en cuenta los factores científicos, que incluye los paradigmas artísticos y expresivos y creativos, que tiene en cuenta al mismo tiempo el desarrollo tecnológico. En definitiva, hablamos de unas mujeres, de unas niñas y de unos niños, de unas mujeres y de unos hombres multidimensionales y no unidimensionales en la vieja expresión de Marcuse. Hablamos de una educación compensadora, porque la educación pública o consigue el éxito para todos o no es educación pública. No nos basta, desde mi perspectiva, que la educación escolarice a niños y niñas determinados años en su trayectoria. La educación pública, que se pueda llamar como tal, tiene que ser aquella que garantice la igualdad de resultados para todos. Esa es la prueba del algodón. No nos basta que los chicos y las chicas estén 3 años de infantil, más 6 de primaria 9, más 4 de secundaria 13, escolarizados en nuestros centros, no universitarios. Una educación que sea compensadora tiene que garantizar que el 90% de los chicos entre 16 y 18 años no solo tengan el graduado en secundaria, por supuesto, que en el caso de Canarias el 32% no lo consigue. Pero es que una educación compensadora dentro de la Unión Europea tiene que garantizar, además siguiendo los criterios de la Unión, para que no se nos pueda considerar abandono escolar temprano, una titulación posobligatoria para el 85% de la población juvenil. En el caso de Canarias solo lo consigue el 60%. Estamos 25-30 puntos a distancia de los parámetros de una educación igualadora, como tenemos que plantearnos para que nuestros jóvenes estén en igualdad de condiciones en el conjunto de la Unión Europea. Hablamos, en tercer lugar, de una educación inclusiva, es decir, una educación que integre la diversidad social, económica, psicológica, funcional, cultural, de género, de niños, de niñas y de jóvenes. Y no estemos, como con frecuencia estamos, por una educación selectiva, en el que solo pasa, con los indicadores que compartí con ustedes antes se pueden entender, solo llegan al final del camino medio, no digo la universidad, al final del camino de la posobligatoria, apenas el 55 o el 60% de quienes debían llegar. Hablo, en cuarto lugar, de una educación personalizadora, porque parte de esta anestesia social que tenemos, parte de esta insensibilidad que tenemos, es que podemos estar, en el mejor de los casos, construyendo robots, llenando de datos o de informaciones a nuestros jóvenes, pero no de personas con sentimientos, no con personas empáticas, no de personas solidarias, no de personas que entiendan que su felicidad está relacionada con la felicidad del amigo, con la felicidad de los iguales, con la felicidad de sus cercanos. Y en quinto lugar, hablo de una educación liberadora, que significa que nuestros chicos y nuestras chicas entiendan en la sociedad en la que estamos, entiendan el poder enorme de los medios de comunicación, entiendan las ideas fuerza que se nos venden sin a veces preguntarnos si las queremos aceptar o no, entiendan el poder de todos los medios que pretenden hacernos consumidores compulsivos, o una sociedad que nos dice que es inevitable esta división que hemos relatado o que he intentado relatar en esta comunicación.
En definitiva, una educación que desde el conocimiento y la reflexión crítica nos induce, nos anima, nos enseña, nos prepara para el compromiso de cambio de la sociedad. Entiendo que la educación, como decía en su momento Delors, encierra, él decía, un tesoro. Yo creo que hablando de esta situación dolorosísima, genocida, decía yo, la educación es una herramienta importantísima para revertir una situación que a la gente de buena voluntad no nos puede gustar. Gracias por escucharnos y ojalá sigamos avanzando juntos. Buenas tardes. A continuación procedemos al turno de preguntas o reflexiones. Si alguien tiene... ¿No se oye? No. Ahora sí. Pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene algo que preguntarle al señor decano, alguna reflexión que quiera hacer en voz alta. Estaba saludando, ¿no? Muy bien, perfecto, sí, como sea más cómodo. Sobre todo si alguien no estuviese de acuerdo con cosas o viera otros elementos para que... Porque si estamos todos de acuerdo, me temo que tenemos que salir en manifestación y hacer la pancarta. No me bajo porque se está grabando y entonces no se ve en la península. Sí, respecto a la dictadura, yo creo que cualquier dictadura fue peor. Es decir, yo creo que ahora estamos peor que hace 10 años, que hace 6, pero estamos infinitamente mejor todavía que la situación de los años 50 y 60 en Canarias y en España, que era lamentable, porque para empezar, en el pueblo donde yo nací, que fue en Guía de Gran Canaria, llegaban a cuarto de bachillerato el 20% de los jóvenes. Por tanto, cualquier dictadura fue peor. Lo que ocurre es que puede que nos estemos acercando a una situación de dualización social como probablemente no habíamos vivido en el Estado español desde el proceso democrático. Yo creo que se está produciendo un empobrecimiento de las clases medias y, por tanto, un crecimiento de la fosa entre los sectores con unos ingresos por encima de 9.000 euros y los que no llegan a 500 euros al mes. Cada vez escucho más la expresión, hay informes ya publicados o por publicar, que estamos en la economía del 1%. Es decir, que el 1% rico tiene tanto como el 85 o el 90% de la sociedad. Por lo tanto, sí se está produciendo una polarización social. En ese sentido, sí, evidentemente. Que la implicación, yo creo muchísimo en la implicación municipal y estoy convencido que Marcos Marchionni
después lo podrá profundizar, y creo mucho en la acción sociocomunitaria. Evidentemente, yo creo que este tema no se resuelve solo desde la escuela. Si hablo de una educación multidimensional, aquí tiene que intervenir los centros de salud, tiene que intervenir el movimiento asociativo, tienen que intervenir los ayuntamientos, tienen que intervenir los colegios profesionales, tienen que intervenir el voluntariado. Esto es una actuación conjunta. Lo que pasa es que, evidentemente, hacen falta recursos, las transferencias sociales que dijimos antes. La igualdad no se consigue solo con buena voluntad. La igualdad supone una redistribución de una riqueza injustamente repartida y que en el momento actual está aumentando esa desigualdad, porque es la desigualdad del Estado más la desigualdad de la globalización, porque en el caso de Canarias están volviendo a fugarse cantidades importantes de recursos económicos y humanos, fíjense ustedes el drama, recursos económicos hacia multinacionales que se han quedado con ciertos sectores económicos de producción en Canarias. Es decir, se está generando riqueza que no se queda y que no se redistribuye aquí. En segundo lugar, están gente enormemente preparada, por tanto, capital humano muy utilizable en el cambio de nuestra sociedad, a quienes no se le abre un espacio. Y están en Alemania, y están en Inglaterra, y están en Noruega, o están en Australia. Canarias, deficitaria siempre en formación, ahora que tenemos a la gente que necesitamos, no le damos espacio para hacerlo. Es que lo de la canción, ni contigo ni sin ti, tiene mis males remedios. Cuando no tenemos a la gente preparada, pues porque no los teníamos, y cuando los tenemos no hay tarea. Sí. Y después también que a la misma vez que se está defendiendo desde algunos ámbitos, preocupante que las únicas actuaciones que se estén haciendo sean totalmente asistencialistas. A mí cuando me hablan de comedores sociales, que me parece algo que es totalmente esencial, pero que se queda en algo que es totalmente insuficiente, y a la par también de cómo se está estigmatizando no solo a la infancia, sino a la juventud. Yo cada vez que veo informes que los califican de mí, en las situaciones de estado de tal, es que me parece una cosa surrealista. Sí, vamos a ver. Esto es una, a lo mejor, de las más graves expresiones de la desestructuración social, del modelo perverso en el que estamos. Una de las perversiones es convencer a la mayoría que es inevitable. En definitiva, que es la batalla ideológica, que es decirnos, no, cuando no, decir que parte de la pobreza es responsabilidad de quienes la viven, porque, mira tú, no acepta un trabajo de 600 euros que no le da para mucho, pero tendría un trabajo de 600 euros desde Las Palmas a Mogán para trabajar 10 horas, atender 21 pisos y gastarse en el camino, pues, 280 euros. Ah, pues algo es algo. Si la sociedad, no solo en sectores importantes, considera inevitable, sino que tiende a culpabilizar a la víctima. Que por eso yo separé para decir, pero es que no es posible culpabilizar al niño de 2 años de la vivienda llena de humedades que está viviendo en el Risco de San Nicolás. Pero
Usted podrá discutir de los padres, pero ese niño no tiene ninguna culpa. Usted arregle la situación del niño que vive en una vivienda insalubre en el Risco de San Nicolás. Entonces, el sistema, la línea de lucha ideológica, se la ha trabajado muy bien y nos ha dejado a los que tenemos estos micrófonos, dice, bueno, estos micrófonos se los vamos a dejar, pero no en prime time, no en momentos en los que nos escuchen 3 millones de ciudadanos. Por supuesto, ahora, discutamos intervenciones. Yo creo que hay que empoderar a los sectores empobrecidos, pero ahí yo, por ejemplo, tengo la referencia de todo lo que significó la educación aceleradora en Estados Unidos, que en el caso de España son las comunidades de aprendizaje. ¿Qué plantearon las comunidades, la educación aceleradora? Que el fracaso escolar en aquellos institutos de suburbio de Chicago o de Detroit o de Nueva York no se podía resolver solo con nuevos currículum educativos, con mejores profesores o con mejores metodologías. Si no se intervenía en el 60% del paro de la población negra o población inmigrante, que eran los padres de esos alumnos del fracaso escolar, si no se intervenía en la infravivienda en la que estaban los padres de esos alumnos del fracaso escolar, si no se intervenía en las adicciones en las que estaban implicados las familias, entonces hay que intervenir de una manera global, multidimensional, porque lo que está ocurriendo en nuestros institutos de la periferia de las Palmas de Gran Canaria o de Telde mejora con institutos motivadores, sí, mejora con equipos de orientación socioeducativa, con psicólogos, educadores sociales y educadoras sociales, sí, se arregla sin vías de inserción laboral de esos jóvenes, sin mejora del entorno de esos barrios agresivos, inhóspitos, deshumanizados. No. Por tanto, hay que plantear medidas multidimensionales, hay que plantear medidas a las causas y hay que plantear programas que no sean de 6 meses. Estos son programas de décadas. Porque ¿sabes qué efecto tienen los programas de 6 meses? Que es, se intervino con la adicción de los jóvenes de Cruz de Piedra y a los 8 meses estaban igual. Pues claro, porque eso no se arregla con 6 meses de programa formativo. Entonces, es decir, que el tema es complejo, sí, pero lo más grave es esto. Vamos a responder en conjunto, si quiere, Marcos. Sí. Sí, tuve la suerte de estudiar en esta Santa Casa y un gran profesor me enseñó que las cosas se hacen porque se puede, porque se sabe, porque se quiere. Ayer tuvimos la oportunidad y el privilegio de escuchar a un profesional, Daniel Hernández, que nos hizo una exposición de modelos económicos, modelos sociales. Son una muestra de que se sabe, de que se puede, una muestra de la cantidad de millones que están por año
Pero de ese colectivo, que son numerosos, yo me atrevo a decir que unos 1.600 o 1.700, la inmensa mayoría están en situaciones de desempleo. Y no acceden a ejercer su papel para los que están muy bien formados, principalmente porque el acceso a esos problemas, o bien es a través de la educación formal, de los espacios de educación formal que todavía no están dados, o bien a través de ONG que han ido a menos desde el momento en que han empezado a recordar. Y eso lo dejo un poco encima de la mesa para comentarlo. Pregunta: ¿por qué el Gran Hermano moviliza más que una manifestación contra la pobreza? Pues porque el sistema social nos tiene enloquecidos, nos tiene el corazón seco, el corazón insensible, nos emociona más los líderes, los artistas que aparecen en esos medios con toda la magia y la potencia que tienen los medios, que hay que estudiar, y la pobreza en general está invisibilizada y muchos de nosotros no nos sentimos cómplices y afectados por esa situación. Y entonces estamos ante una sociedad, si quieres la caracterizamos, una sociedad insensible, una sociedad banalizada. Lo estoy pasando mal, pues voy a lo que me divierte y me evade, no quiero pensar sobre lo que me desagrada. Me han convencido de que por mucho que hagamos esto no tiene arreglo, porque estamos en la sociedad globalizada y las multinacionales. Hay una sensación de pesimismo colectivo, de banalización colectivo, de individualización. Los pueblos y los colectivos que luchan son los que conocen, reflexionan experiencias de éxito. Últimamente no nos sobran experiencias de éxito, de luchas ganadas en lo social, en lo cultural, en lo educativo. Entonces la gente joven con frecuencia se plantea manifestaciones y yo lo escucho un montón de veces en los pasillos y digo, ¿van a ir? Total, ¿para qué? No vamos a conseguir nada, no nos van a escuchar. No. Entonces, estoy describiendo, no estoy compartiendo. Lo que digo es, a mí me gustaría que no tuviéramos que esperar, como en la novela aquella maravillosa de Saramago, Historia de la ceguera, a que todos estemos ciegos para decir, ahora despertamos. A mí me gustaría no tener que decir, que cuando estemos todos tan fatalmente excluidos, reaccionaremos. Yo espero que tengamos un elemento de empatía para decir, oye, cientos de miles de nuestros conciudadanos lo están pasando mal. Yo tengo que divertirme, porque esto no puede ser toda la vida viendo las cosas malas, pero yo tengo que hacer algo y tengo que pagar un impuesto por el cambio. Porque además yo estoy convencido, porque estoy ya bastante mayor, que de alguna manera o de otra, si no pagamos un impuesto por el cambio, también nos afectará la injusticia a nosotros de alguna manera. Y en el tema de educación social, pues es la apuesta de todos los que estamos, de todos los expertos en educación social. Si no se está en un modelo de cambio, pues todos estos profesionales tienen menos oportunidades. Oye, yo he hablado demasiado, ¿no? Bueno, si no queda ninguna pregunta más que realizar o alguna reflexión, pues yo creo que ya está todo dicho. Poco más me queda a mí que decir, solo dar las gracias por esta interesantísima ponencia, por este recorrido que se ha realizado de la situación actual, no solo en España, sino concretamente en Canarias. Son muy parecidas, Canarias un poco más elevada, pero es cierto que hay una perversión por parte del Estado, puesto que tiene los medios para paliar esta situación. Se sabe el diagnóstico, como bien se ha dicho aquí, tenemos los medios, tenemos los recursos, se sabe cuánto dinero, qué partida presupuestaria hay que aumentar para la ya designada para terminar con esta situación, con lo cual no es solo con buenas intenciones se termina con la situación en la que estamos viviendo.
El tema importantísimo de la educación, esa educación integral que se ha tratado aquí tan explícitamente puesta, tan descritamente, para evitar esos daños que están ya viviendo. Ya hay una generación de niños que ya no son tan niños y ya tienen esos daños difíciles de reparar, esas consecuencias que están viviendo, bueno, por un desarrollo poco saludable de salud física, emocional, integral, cognitiva, mental, intelectual. Lo metemos todo y va aumentando, va sumando, puesto que todavía no hemos puesto ese freno para no repetir como se viene produciendo, no desde que está la crisis, puesto que desde que está la crisis se ha aumentado en 1 millón de niños los pobres de 1 millón de niños pobres, con lo cual el empobrecimiento de esa familia. Antes de la crisis ya en España había 1,5 millones de niños pobres, con lo cual esto no viene de ahora, no ha surgido de hace 4 años, pero ya se conocía y se sabe qué tienen que hacer. Si el Estado no hace nada, es por lo que se ha dejado aquí muy patente, es porque no interesa. No interesa. Y el resto de los ciudadanos también somos responsables de esta situación. No podemos hacernos los ciegos, echar balones fuera, decir el Estado lo sabe y no lo hace. Todos somos responsables con nuestros hijos, con nuestros familiares, con la educación, con el cole, los profesionales, con sus niños, con el colegio, en la universidad. Todos podemos poner este granito de arena, por poner así un poquito, ¿no?, de mensaje positivo. Yo creo mucho en el efecto mariposa. Somos pocos los que hacemos, a lo mejor no somos tan pocos. Si vamos unidos en una misma línea de actuación, quizá haya esas consecuencias, ese impuesto, ¿no?, que se dice que hay que pagar para que se produzca este cambio, este movimiento de que no se reproduzcan las mismas situaciones, se dignifiquen los recursos para salir de esta situación, no solamente de este movimiento asistencialista, con los comedores o con una subvención o con una tirita presupuestaria, no, lo que veníamos diciendo al principio, unos planes bien diseñados, con unas metodologías, una estrategia bien puesta y, sobre todo, consensuada absolutamente por todos, no de una manera partidista o individualista. Y, bueno, nada más decir que si el movimiento económico ahora mismo está en el 1%, yo creo que el resto de la gran mayoría estamos en el lado contrario. Esa movilización, como bien dice nuestro lema, compartiendo, despertando conciencia, compartiendo responsabilidades, depende de todos. Si todos no nos movemos, la situación se queda inamovible y, como ya tenemos los datos, estamos viendo que los resultados no son los más óptimos. Los niños es el capital fundamental y más preciado de una sociedad. No son nuestro futuro, son nuestro presente. Si no cuidamos nuestro presente, a nuestro futuro, que está muy inmediato, no le podemos exigir unos resultados medianamente óptimos. Y, bueno, vuelvo a dar las gracias al señor decano por esta ponencia, que creo que todos hemos estado bastante de acuerdo y ha sido muy interesante. Y, una vez más, agradecer a todos los asistentes. Un aplauso. Gracias.